Hola a todos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a El Estribo. Yo soy Diego Molina y gracias por sintonizarnos. Bueno, para el programa del día de hoy, como ustedes saben, generalmente en este programa no hablamos de actualidad nacional, pero una serie de noticias de las últimas semanas nos han llevado a decidir poder revisitar el caso Sodalicium, que es uno de los casos internacionales más escandalosos que tiene el Perú en los últimos 20 años. Y para poder entender bien este caso, desde el comienzo y las prácticas de su alición y la forma de actuar sistemática y la situación actual de esta institución religiosa, vamos a conversar con Luis Enrique Escardó, que es la primera persona que habló sobre su alición, la primera persona en demostrar en qué consistía esta institución. Por eso le llovieron una serie de críticas, pero acá sigue, 24 años después, y con él vamos a recorrer toda esta trama que en momentos es realmente de película. Y bueno, con esa introducción quiero dar la bienvenida a José Escardó. Gracias por estar en El Estribo. ¿Qué tal? Muchas gracias. José, ¿cómo tú no vienes de una familia particularmente religiosa y el Markham no es un colegio religioso? ¿Cómo así tuviste esta aspiración por entrar a su alición? Sí, le quitaría que no eran ni nada, o sea, ni particularmente ni nada religiosas, ¿no? Claro. Es más, mi padre tenía una aversión así muy particular con la Iglesia Católica. En el colegio, en el Markham, me comenzaron a enseñar profesores del sodalicio desde que yo estaba en sexto de primaria, o sea, a los 12 años, ¿no? Eran profesores de religión. Entonces ahí es que te comienzan a invitar, ¿no? A las reuniones de las agrupaciones marianas, al DIN, que era el campamento Dios y Naturaleza, y te llevaban todo un fin de semana, ¿no? Cantando y haciendo cosas, pero también con unas dinámicas en las que destruían tus nacientes sueños, Claro. ¿no? Para hacerte creer que el mundo era una porquería conquistada por el demonio y tenías que voltear tu rostro a Dios en su mejor versión, que estaba en el sodalicio, ¿no? Claro, porque al final te daban un poco la estrategia de ellos, te daban a los 12, 13 años un propósito en la vida, ¿no? Así Ser un es. soldado de Cristo, es un poco el concepto, ¿no? Sí, especialmente porque a esa edad es muy típico que uno comience a desarrollar un poco el espíritu crítico y también a volverse un poco rebelde con la familia y darse cuenta de que su papá no es Dios, ¿no? Y su mamá no es la Virgen. Entonces, estás buscando a Dios y la Virgen, en verdad, porque te lo están quitando. En la vida te los está quitando, ¿no? En tu familia. Claro. Entonces, comienzas a descubrir eso. Y me acuerdo que la vez que yo conocí a Luis Fernando Figari, el fundador, ahora expulsado, lo primero que me dijo, me miró así como muy serio a los ojos, ¿no? Me fijó, tenía como 13 años y me dijo, tú tienes problemas en tu familia, ¿no? ¿Qué chico a los 12, 13 años no tiene No tiene problemas en problema la con la familia? familia. Pero uno se queda como que, wow, ¿no? Ha entrado en mi inconsciente y ha descubierto algo que nadie sabía, ¿no? Entonces, un poco esas estrategias que usaban ellos. Luis Fernando es un personaje, por el momento, porque vamos a hablar después, es un personaje fascinante, lo vamos a poner así, todavía no vamos a entrar más al detalle, Como pero todos los monstruos. Exacto, exacto, ¿no? Que es el fundador, que es el creador de esta orden. ¿Cómo escogían a los chicos que querían que entren a los Soaltes? Bueno, nosotros pensábamos que era una cuestión como que según nuestro compromiso, ¿no? Que tanto nosotros asistíamos a las reuniones semanales de la agrupación mariana, que se hacían en distintas casas de distintos compañeros del colegio, y cuánto nos comprometíamos, pero en verdad con el tiempo, ya cuando se comenzó a conocer cómo funcionaba el sodalicio en verdad, eh, nos enteramos de que Luis Fernando Figari justamente metía gente en el colegio, en los colegios a ser profesores para filmarnos a los chicos, ¿no? Y esas filmaciones de nosotros jugando fútbol o en el recreo, lo que sea, se las llevaban a él, a su casa, y él las miraba y él decía, este y este, ¿no? A ese le tiene que hacer apostolado, ¿no? Entonces, esa era la manera, ¿no? O sea, básicamente por el físico, por la... Sí, y claro, a medida que avanzaba el tiempo iban como seleccionando un poco quiénes eran los que tenían un poco más de liderazgo o que podían tener algunas cualidades o características que fueran más útiles para el sodalicio, como por ejemplo tener padres con mucho dinero, Claro. mucha influencia política, ¿no? Ese tipo de cosas iban como seleccionando con el tiempo, ¿no? Pero es bien curioso, pero tú ves, de todos los denunciantes, los que están con nombre, porque hay muchos testimonios sin nombre, tú ves los apellidos y claro, todos son gente de clase alta de Arequipa, de Lima, de varias ciudades, de Piura, entonces parece que era sistemático, ¿no? Esto es lo que buscamos, ¿no? Así es.
Y bueno, también ojos claros y pelo medio rubio, que ya no lo pueden ver, pero algo, Pero algo por había. ahí, ¿no? Un castaño más o menos por ahí. Entonces, eso era lo que buscaba Figari, porque Figari no era un pederasta. A él no le gustaban los niños, a él le gustaban los adolescentes, ¿no? Entonces, él buscaba adolescentes. Para ti, Luis Fernando era homosexual. Yo no sé, yo no he tenido una experiencia de agresión sexual directa de Luis Fernando Figari, pero por el comportamiento que se ha visto y sus gustos, ¿no? De chicos, adolescentes, todos hombres, ¿no? Sí lo eran. En el caso de Germán Doig hay víctimas mujeres, ¿no? Pero a las víctimas mujeres, especialmente Rocío Figueroa, que fue la que descubrió la doble vida de Germán Doig con las primeras denuncias de abuso sexual. Él era el número 2 del socialismo, ya murió en el año 2001. Según ella, le dijo que digamos, los tocamientos que le hizo a ella los hizo para darse cuenta si es que él era homosexual o no, si le gustaba a una mujer, y que lo había ayudado a darse cuenta que no lo era porque le había gustado. Vamos a explicarle a la gente quién era Germán Doig. Este hombre que era el segundo del Socialismo, presuntamente algún tipo de relación amorosa con Luis Fernando, ahí se especula, ¿no? Viajaban una vez al año religiosamente a Estados Unidos y se quedaban como un mes allá, ¿no? Los dos juntos, claro. Sí, supuestamente a trabajar en cosas de socialismo. Trabajar y rezar. Sí. Lo interesante de este hombre es que era considerado el santo del socialismo, un hombre que había escrito muchos libros. Yo he leído El Silencio, he leído ese libro, y en mi casa habían estampitas con el caballero, ya se había muerto, pero los socialistas hacen un proceso de canonización de este hombre, que luego, o sea, tú haces la denuncia en 2000, y esto es 2003 que empiezan, entiendo, un poco más, que empiezan las denuncias que tenía relaciones con una serie de muchachos, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo hago la denuncia en el 2000, en el 2001 sale en televisión por primera vez en el programa de Cecilia Valenzuela en Canal N, y Germán Doig muere el 2001. Algunos dicen que fue un suicidio, porque parece que le entró el cargo de conciencia o algo así, pero nunca se revelaron las causas. Socialismo es muy experto en esconder todo tipo de cosas, ¿no? Paréntesis ahí, entiendo que el médico que entra a ver el cuerpo y tal era del Socialismo, es una persona era una persona vinculada al Socialismo. que logra que no se ponga la información, Sí. porque ¿qué edad tenía Germán Doig? No recuerdo exactamente, pero era bastante joven, eran sus 40 y tantos, ¿no? 40 y tantos. Sí, 40 y tantos por ahí. Pero es interesante ver cómo se manejaba precisamente oscurecer esta información que podía Sí. ser, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo que hacían con los psicólogos que mandaban a los chicos a que les dieran una medicación para tenerlos atontados, ¿no? Y era un psicólogo vinculado a Socialismo con instrucciones directas de Germán Doig, de Luis Fernando Figari y los demás líderes, ¿no? Claro. Pero bueno, regresando a la historia de Doig. Doig fue mi director espiritual. Ya. O sea, él es incluso mi agresor sexual, ¿no? Y eso es algo que vamos a comentar tal vez en algún momento. Entonces Doig era, sí, el delfín de Figari, ¿no? O sea, él era el que iba a tomar el lugar de Figari si es que Figari ya no seguía. Entonces cuando él muere, comienza Figari a decir que él era el mejor. Él decía, Germán era el mejor entre nosotros, era el sodalite ejemplar, ¿no? Entonces, con los años comienza a buscar que comience un proceso primero de beatificación, ¿no? Y luego ya si es que procede el de canonización, que es el proceso como se debe llevar dentro de la iglesia. Y le encarga a Rocío Figueroa, justamente de quien estaba hablando, que ella comience a hacer la búsqueda de toda la información. Y en esa búsqueda, más o menos entre el año 2008, 2009, por ahí, comienza a recibir denuncias de violencia sexual de parte de Germán Doig a 3 personas, ¿no? Y se las presenta a Figari. Y Figari dice, no sé qué, dámelas aquí, la manda a ella a estudiar a Roma, hace una campaña de descrédito como hicieron conmigo cuando yo denuncié en el 2000, ¿no? Y la tratan de lo que te imaginas hasta arriba, ¿no? Y como que se esconde el asunto, hasta que eso se filtra en la prensa en el año 2010, que es la primera vez que salen ya las denuncias de violencia sexual de Germán Doig en medios de comunicación. Ellos tenían la información en el 2003, ¿verdad? Más adelante. Más ¿no? adelante, sí. Pero sí hubo un encubrimiento. Sí, hubo un encubrimiento porque trataron todavía de que siguiera la beatificación, ¿no? Hasta que ya se hizo público y ahí es cuando dijeron, no, ahora retiramos todas las estampitas,
ahora lo sacamos de todas las webs, ahora sus libros ya no los vendemos, ¿no? Todos los escondemos y Germán Doig nunca existió. Claro, porque al final, en tema de poder, o sea, si los Suárez lograban tener un santo frente a, digamos, al mundo católico, era una acreditación de primera calidad, ¿no? Así es, así es. Explícanos un poco cómo trataban a los chicos adentro, cómo te trataron a ti, que tú dices, esto es inadmisible, ¿no? O sea, algo que un televidente diría, yo no permitiría que mi hijo entre a que lo traten de esta manera, ¿no? Sí, hay una cosa importante. A mí me gustó mucho el nombre de una organización en Chile que se llama Derecho al Tiempo, ¿no? Que tiene que ver justamente con este tema de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Una víctima de todo tipo de violencia, no solamente sexual, sino física y psicológica también, a veces puede tomar años o décadas en procesar lo que le pasó, identificar lo que le pasó, y eso no es estático, sino que a medida que va enfrentando su propio trauma y su propio daño y en terapia si sale a denunciar, en contacto con otras víctimas y otras situaciones, comienza a descubrir una serie de cosas que le pasaron que no había entendido en su momento. Y eso puede durar toda la vida, ¿no? Entonces, yo he tenido ese proceso a lo largo de los años y lo han tenido muchísimas de las víctimas que yo conozco, no solo del sodalicio. A veces te das cuenta como de algo, no sé, yo antes decía, soy víctima de abuso físico y psicológico y un intento de abuso sexual. Y con los años entendí que eso no había sido un intento, sino que eso había sido abuso sexual porque fue un tocamiento, ¿no? La gente piensa el abuso sexual tiene que ser con penetración y violación en contra de la voluntad. No, o sea, si te pasa a tu hija que la tocan con un puntero, ¿no?, en los genitales, y es tu hija, te vas a dar cuenta de que eso sí es abuso sexual, pero de repente lo ves en otra persona, no, ¿por qué se queja tanto? No llegaron a penetrarlo, ¿no? Entonces, es un poco crudo lo que estoy diciendo, pero en verdad es la realidad, ¿no? Entonces, yo al comienzo denuncié violencia física y psicológica. Por ejemplo, en mis columnas, fueron 6 columnas, no las puedo resumir aquí, duraron un mes entero, un poco más, un mes y medio. Y ahí contaba, por ejemplo, que nos hacían dormir en las escaleras durante un mes, o que a mí me pusieron un cuchillo en la garganta y que empujara, y como no quise hacerlo, entonces me hicieron que me pare y me comenzaron a clavar el cuchillo mientras me gritaban, ¿no?, en la punta, en el pecho y el estómago. ¿Qué edad tenías? Ahí estaba viviendo en comunidad, tenía 18. 18 años. Sí, porque para entrar a vivir en comunidad en Sodalicio tenías que tener 18. Claro. Pero te preparaban desde los 12, iban amoldando tu voluntad para que a los 16 más o menos digas, quiero ser esto en la vida porque no encuentro otra cosa, ¿no? Entonces era todo el proceso. Y es algo que tampoco la gente entiende. Piensan que los hechos son los que marcan, ¿no?, hechos específicos, pero no, es todo un proceso, es toda una cultura, es todo un formateo, ¿no?, de la persona. Entonces, ese tipo de cosas, o mandarte al mar en condiciones muy peligrosas, o en que estás mal de salud, cargando piedras muy grandes, o completamente vestido con ropa amarrada para que te hundas, ¿no?, ese tipo de cosas. Ayunos de agua y lechuga por una semana por un error, ¿no? Golpes, terapias o dinámicas en las cuales nos ponían uno frente al otro y métanse golpes en la boca del estómago y el primero que se cae al piso es un maricón, ¿no? Ese tipo de cosas que son sadismo, ¿no?, sí, puro, y hay muchísimas agresiones de ese tipo en el sodalicio, porque esa es la cultura que instauró Figari, ¿no? Una dinámica de humillación, ¿no? Que es torcer la voluntad y... Claro, es torcer tu voluntad para que tú no puedas tomar decisiones y que las decisiones las tomes a través de la obediencia a tus superiores, ¿no? Porque en el sodalicio una de las frases era el que obedece no se equivoca, ¿no? Entonces, ¿a quién tienes que obedecer? A tu superior, que a su vez obedece a Figari, que es el mejor representante de Dios. Claro. ¿No? Entonces estás siguiendo el plan de Dios. Y si no lo sigues, te vas a ir al infierno, tu vida va a ser un desastre, ¿no? Y probablemente te termines suicidando porque no vas a encontrar ninguna solución en el futuro. Entonces te tienes que quedar y tienes que hacer lo que nosotros te decimos, ¿no? Hablemos de Luis Fernando, ¿no? O sea, que es el creador de todo esto a varios niveles. Y él es el fundador, el que crea, pero no solo crea los Sodalicios, sino toda esa estructura, entiendo, de la que tú estás hablando, ¿no? Esta forma de trato, ¿no? Y de escoger a los chicos, ¿no? Es lo que llamamos el ADN del sodalicio, ¿no? Que es el ADN de Figari.
Figari está expulsado, ¿no? Está expulsado de la institución, el Vaticano lo ha expulsado de la institución. Él sigue en Roma, ¿verdad? En una especie de exilio dorado, podríamos decir. Sí. Luis Fernando logra crear esa institución, hacerla parte de la Iglesia Católica. Y yo entiendo que para lograr eso, la Iglesia tiene que reconocer que esta persona ha sido iluminada por el Espíritu Santo, ha sido tocada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ya con esta expulsión, ya él siendo expulsado, ¿no crees que ya, digamos, la institución se cae por sí sola? Si el primero y el segundo están denunciados y el primero, el segundo, el tercero y varios otros, ¿no? Porque también Levi, que era el tercero, también tiene denuncias de todo tipo de violencia, incluido sexual, ¿no? Y varios otros. Sí, eso es lo que en la Iglesia Católica llama el carisma fundacional, ¿no? Que una organización religiosa debe tener para ser aceptada. Pero claro, esa es la parte mística y teológica, pero en realidad las organizaciones dentro de la Iglesia Católica son aceptadas como en cualquier otra organización, porque tienen influencia, porque tienen dinero, porque tienen poder, porque tienen cosas que les sirven a la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, tienen el ropaje de que sí, vamos a, ¿no? Del Espíritu Santo y todo lo demás. Pero si uno supiera cómo realmente funciona la Iglesia Católica en todos sus extremos, entonces se daría cuenta de que es una organización política más, ¿no? Entonces, llegan a eso y lo lógico ahora sería que no solamente se ha descubierto que Figari tenía denuncias de violencia sexual hacia adolescentes, porque no era un pederasta, lo usaban los adolescentes, desde la fundación del Sodalicio en adelante, porque hay denuncias del año 73, y el Sodalicio se funda en el 71, sino que antes de la fundación del Sodalicio hay también víctimas identificadas, antes de la fundación del Sodalicio. Luis Fernando Figari hacía como una especie, antes de ser el fundador del Sodalicio, unos 3 o 4 años antes, hacía unos retiros académicos en San Bartolo, en las mismas casas, y se llevaba a chicos todo el verano para prepararlos para la universidad. Y ahí hay víctimas, ¿no? Entonces, eso es gravísimo, porque ese sería un motivo para que la Iglesia Católica diga, esta persona no fundó el Sodalicio con un carisma fundacional, el Espíritu Santo, etcétera, sino que lo fundó para hacer una estructura de selección de adolescentes que le gustaban para poder aprovecharse de ellos, ¿no? Una institución religiosa homoerótica y de maltrato y de sometimiento. La violencia sexual es, digamos, el último peldaño en toda una cultura de abuso de poder. La persona que viola a una mujer o se aprovecha sexualmente de un niño o de una niña o de un adolescente o una persona vulnerable cualquiera, no disfruta del sexo en sí, sino que disfruta del ejercer poder sobre esa persona, y eso se sabe, hay estudios. Entonces, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia espiritual son peldaños anteriores que llevan en el sodalicio a que algunos, muy pocos, ¿no?, hayan caído en abuso sexual. Pero todos los demás hemos pasado todos por violencia física y psicológica y espiritual. Esclavitud moderna y un montón de otras cosas horribles que atentan contra los derechos humanos básicos de las personas. Y eso es lo que la gente tiene que entender. No solamente son temas de violencia sexual, sino que hay toda una cultura que ha destruido la voluntad de jóvenes y familias enteras, miles, que han pasado por el sodalicio. Bueno, y lo que dices es cierto. O sea, la gente dice, bueno, ¿hubo penetración o no? O sea, como que eso es... es lo más fácil, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y de todo lo que he leído del sodalicio, es que pasa mucho con el victimario, que empieza con los tocamientos, ¿no? Empieza por ahí y va tanteando si digamos, la víctima va a caer o no. Exacto. Entonces no es... Y a veces se da cuenta que no va a caer y lo deja ahí, pero... Es así como yo me di cuenta de que lo que me había pasado a mí con Germán Doig era una agresión sexual, a pesar de que no hubo penetración. Porque sí hay denuncias de personas que fueron víctimas de Germán Doig, en las que sí hubo penetración, pero todo lo que pasó antes fue lo que me pasó a mí. Entonces, es exactamente el mismo camino, solamente que en mi caso no llegó o sea, no pasó de los tocamientos. No, yo ahí como que lo paré y no me dio cuenta mucho, no sé qué, no lo entendí, pero a otras personas sí pasó hasta la penetración. Claro. Y tampoco está bien decir, qué bueno que a ti no te pasó eso, ¿no? O te pasó la bala rozando, porque ese momento también es una agresión sexual y eso también genera un trauma y genera una consecuencia psicológica que nos acompaña a todas las víctimas por toda la vida, ¿no?
hay tres personajes impresionantes, ¿no? Uno es Luis Fernando Figari, que para mí es un psicópata, ¿no? Muy inteligente, muy hábil, un creador de una institución bendecida por Juan Pablo II, que logró, ¿no? El otro es Germán Doy, que lo llevaron para ser cura, tenía relaciones con hombres y mujeres, ¿no? Todo está bastante, creo yo, demostrado, ¿no? Con una muerte sospechosa. Y el otro es Jeffrey Daniels, que era el apóstol de los niños, ¿no? Que termina abusando o intentando abusar a muchos chicos, ¿no? Y lo que entiendo es que lo que hace Sualicio es, en vez de expulsarlo, en vez de denunciarlo, lo esconden, ¿no? ¿Qué pasó? Son tres personajes como parece una película de esto. Sí, no son los únicos tres personajes, pero son, digamos, los más visibles en cuanto a temas de agresiones sexuales, ¿no? Porque sí, Jeffrey Daniels era conocido como el apóstol de los niños, le encantaba llevar en su camioneta a varios chicos de 10, 11, 12 años, ¿no? Y pasearlos por aquí y agredió a varios de ellos sexualmente. Entonces, cuando se supo eso dentro de Sodalicio, lo que hicieron fue poner a Jeffrey Daniels en una especie de retiro dentro de las comunidades del Sodalicio, ¿no? Y estuvo no sé cuánto tiempo, no recuerdo exactamente, pero creo que fue un año o dos. Y los líderes del Sodalicio sabían de las denuncias, Claro. ¿no? Y estamos hablando de mucho antes, incluso de que yo denunciara en el 2000, ¿no? Y eso pasó. Y luego como que lo mandan a otro lado y al final termina yéndose el Sodalicio sin que nadie supiera nada afuera del Sodalicio, encubierto por la cúpula, ¿no? del Sodalicio, y se va a Estados Unidos, se casa y ahora trabaja con niños en Estados Unidos. Él trabaja con niños Sí, en Estados Unidos. su esposa creo que tiene un nido o algo así, trabaja con niños, ¿no? ¿Y eso es culpa de quién es? De los líderes del Sodalicio que lo encubrieron en vez de presentarlo ante la justicia. Bueno, sí, yo será un poco de la misma... Claro, caían algunos de ellos también. Claro, ¿no? Un poco que varios de estos hacían un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo que pasa en la Iglesia Católica también. O sea, ¿por qué no se toman medidas realmente radicales? ¿Por qué el Papa, el anterior o o el próximo, no toman medidas o no van a tomar medidas radicales? Porque los obispos y los cardenales están divididos en dos grupos, ¿no? La mayoría son encubridores porque han estado, conocen de casos y los han callado, han movido a los curas de una parroquia a la otra, y otros son directamente abusadores sexuales. Entonces, si realmente el Papa dice, no, ahora vamos a tratar esto, se viene abajo la iglesia porque se viene abajo el 90% de la cúpula que son cardenales y obispos, ¿no? Tú dijiste en X que hay una serie de, no sé si obispos o cardenales que están tratando de defender al Sodalicium Sí. desde allá, ¿no? Sucede que una de las investigaciones que se está haciendo en el Vaticano, en Sodalicio, es por un mal manejo o un aprovechamiento del concordato, que es este tratado entre el Estado Vaticano y el Estado peruano que se firmó en el año 80 cuando sale el dictador Morales Bermúdez, ¿no? 2 o 3 días antes de que salga se firma este concordato que está vigente hasta ahora. Y uno de los beneficios que recibe la Iglesia Católica y las empresas o negocios católicos es la exoneración de impuestos. No pagan impuestos. Entonces el Sodalicio lo que hizo fue sus cementerios, ¿no? Como eran empresas privadas, tenían que convertirlas en empresas católicas. Y para eso fueron donde obispos de los lugares donde están los cementerios hicieron una especie de convenio con el arzobispado para que el arzobispado fuera el que en realidad recibía el beneficio de ese negocio, ¿no? Y manejaba ese negocio, pero en realidad el dinero entraba al Sodalicio, ¿no? Y con eso ya eran calificados como empresa católica, por lo tanto ya no pagaban impuestos, ¿no? Entonces hay varios obispos peruanos que están involucrados en esas maniobras, que es considerado por el Vaticano como un manejo no ilegal, sino ilegítimo o un mal manejo del concordato, que es un tratado. Entonces hay un tema legal ahí. Entonces están en peligro también estos obispos. Entonces están obviamente moviendo sus influencias en el Vaticano para que no pasen grandes cosas con el Sodalicio, ¿no? Porque hay económicamente, más o menos lo que yo había entendido es que el Sodalicium tiene un valor de más o menos $700 millones, ¿no? Sí, ha llegado a manejar hasta $1.000 millones en años. Sí. ¿No? Entre colegios, cementerios, inversiones inmobiliarias, hay un montón de, ¿no?
Pero sin embargo, aparentemente es un tema muy importante acá, porque el Papa Francisco envió a emisarios, ¿no? En parte de la investigación, supuestamente ha expulsado una serie de miembros del Sodalicium, y algunos creen que sí que van a terminar liquidando, digamos, a esta institución. ¿Pero tú crees que eso vaya a darse o no? A mí me parece que el tema económico va a ser un factor ahí importante. Sí, el término que usa la iglesia es supresión, ¿no? La Ya. supresión del sodalicio. Eh, y yo tengo una teoría que no parte de una especulación, sino parte de una experiencia. Cuando yo estuve invitado dentro de la agenda de las víctimas que fuimos a hablar con la misión Ciclune Bertomeo el año pasado, en julio del año pasado, en la Anunciatura. Que además Cicluna y Bartomeo, perdón, en nombre del Papa, que son considerados, creo que es el James Bond y el... Sí, son ¿no? cosas que dicen algunos medios de comunicación. Pero gente Sí. muy importante. Sí, eran emisarios directos del Papa, estaban representando al Papa como una comisión investigadora. Claro. Entonces lo que ellos conversan con varios de nosotros, ¿no? Y una de las cosas que a mí me sorprende de esa reunión es que siendo yo el primer denunciante de los abusos físicos, psicológicos y también siendo una víctima sexual de Germán Doig en el Sodalicio, no hubo una sola pregunta relacionada con eso. Las preguntas que me hicieron a mí fue si yo sabía algo de dónde estaba el dinero del Sodalicio, quiénes estaban manejando, si yo consideraba que estaba bien que se suprimiera el Sodalicio si es que no tenían el control si el Vaticano no tenía el control del dinero. O sea, esas son las preguntas que me hicieron a mí durante media hora, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Eran Sí, las preguntas. esas eran las preocupaciones. Ahora, podrían decir, bueno, es que ya conocíamos tu historia, como hemos leído, ¿no? tus denuncias, ¿no? Y de repente queríamos saber otras cosas. Pero no me han preguntado sobre todo lo que pasó después de que yo denuncié hace 24 años, ¿no? Entonces, eso no me lo han preguntado. Y lo que yo presumo, a partir de eso, es que ellos están esperando, y por eso es que no han expulsado a Jaime Bertel, a los Len, ¿no? Que son los que manejan el dinero del Sodalicio. Ya. Porque como el Sodalicio ha buscado maneras de que ya no tengan nada a su nombre y todo lo han sacado por offshores o por empresas o lo han, por ejemplo, han puesto como fideicomiso en el año 2020 en una empresa de la cual era accionista López Aliaga, ¿no? Todos sus cementerios y López Aliaga. y 27 propiedades más, eso está demostrado con documentos, ¿no? Transferencia a una empresa de López Aliaga. Sí, una empresa de López Aliaga que recibió como fideicomiso 36 propiedades del Sodalicio, incluidos los 9 cementerios. ¿En qué año más ¿no? o menos? En 2020. En 2020. ¿no? Pueden buscarlo en Google, está toda Yeah. la investigación periodística. Entonces eso se han dedicado a hacer, sacar el dinero, lo han llevado a Denver, en Colorado, en Estados Unidos, que es donde están algunos de los líderes, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiere el Vaticano es, si suprime el Sodalicio o si expulsa a los que manejan el dinero, no van a poder recuperar ese dinero. ¿Okay? Ahora, ellos dicen que lo que quieren es recuperar el dinero para que ese dinero sirva para indemnizar de alguna manera a las víctimas. ¿Okay? Pero conociendo un poco cómo funciona la iglesia, yo me inclino más a que han visto que ahí hay un montón de plata, ¿no? Y quieren tener ese control, ¿no? Claro. Ahora, si se va a indemnizar o no a las víctimas, que es algo secundario porque no todas las víctimas necesitan dinero ni se les debe dar solo dinero, sino que la reparación es algo integral y tiene que implicar la sanidad y acompañamiento por el resto de la vida en el caso de que sea necesario, con terapias, etcétera, es otro tema. Pero lo que ha estado haciendo el Sodalicio es darte una propina, ¿no? $5,000, $20,000, ¿no? En algunos casos $50,000, y firmas un documento en el notarial, en el cual dices que con ese dinero y de repente un año de terapia o algo así que te van a pagar ellos, tú ya no vas a volver a decir nada, no vas a hablar de ningún miembro o ex miembro del Sodalicio, de ninguna obra del Sodalicio, no vas a volver a pedir nada al Sodalicio, te quedas callado. O sea, están comprando el silencio de las víctimas, que es lo que ha hecho la Iglesia Católica también por décadas, ¿no? Y además, al final, los sodalitas reconocen que hay víctimas, o sea, lo reconocen, pero no se ha hecho ningún plan realmente integral ¿no? O sea, no ha habido nada. No, es un plan de silenciamiento. De silenciamiento, Sí. claro. Pero usted pusieron una denuncia penal, ¿no? Como Sí. organización criminal, algo así. Sí, lo que pasa es que los denunciantes, que inicialmente éramos 5 y después se sumaron 2 más en el proceso, en ese momento yo particularmente no me reconocía como víctima sexual y los demás no eran víctimas sexuales. Entonces
denunciar por violencia sexual era ilógico y además ya había prescrito, según la ley peruana. Recién en el 2018 se cambia esa ley, ¿no? Y ya no hay prescripción. Pero nosotros hemos denunciado en el 2016-17, entonces estaba vigente esa ley. Entonces lo que hicimos es buscar delitos que sí se habían cometido también, pero que no prescribieran. Organización criminal, secuestro mental y daños psicológicos. Esos fueron los 3 delitos por los que denunciamos. Y obviamente esa denuncia desde el 2016-17 ha dado vueltas por toda la fiscalía, lo han archivado, desarchivado, no han subido a un juzgado y han dicho acá no corresponde, tiene que bajarlo a la otra fiscalía porque es un tema que incluye el lavado de activos, entonces tiene que ir a esa otra fiscalía. No, estos delitos no, ahora salen nuevos delitos. Y así está en este plan desde hace años, ¿no? Y las víctimas obviamente otra vez revictimizadas, ¿no? Pero, ¿tú crees que van a, voy a decir disolver el Sualicium, pero la palabra correcta... Suprimir el Sualicium? ¿Tú crees que va? Yo no creo. No creo. Me he equivocado varias veces en este tiempo, ¿no? Como me equivoqué con la primera comisión investigadora de personalidades importantes que fue ad honorem, ¿no? Del Sualicio, que fue la que, verdad, hizo una buena investigación y yo la critiqué y después tuve que disculparme porque hice una crítica sin conocer. Pero hasta el momento yo no veo que eso vaya a pasar. En la expulsión de los últimos 10 miembros, si tú lees al final, ¿no? Es el documento, dice, rogamos al sodalicio, ¿no? Rogamos, el Vaticano, que inicien un camino de justicia y reparación. Eso no te da ninguna luces de que lo van a suprimir. El mensaje de la Iglesia Católica al expulsar a Figari y al expulsar a los otros 10, y si expulsan a 10 más o a 20 más, sigue siendo, el Sodalicio es una bonita organización católica a la cual nosotros apoyamos, ¿no? Y ¿cómo los apoyamos? Sacamos a las manzanas podridas, los expulsamos para que ustedes sigan por su camino bonito y lindo hacia la salvación, ¿no? Y amparados por Cristo y María, ¿no? Ese es el mensaje que está dando la Iglesia, que es el mismo mensaje que ha dado con los legionarios de Cristo, ¿no? Igualito. Siguen ahí. Este Papa les dio indulgencia plenaria a los legionarios de Cristo y ahí sigue. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo. La última pregunta, José Enrique, es ¿qué debería suceder para que tú consideres que se ha hecho justicia en este tema? Las medidas de la Iglesia Católica son medidas de marketing para limpiar su imagen y limpiar la imagen del sodalicio. A mí como víctima no me sirve nada, eso al contrario. Eso lo que hace es que la gente crea, oh sí, ahora la Iglesia está haciendo justicia, y eso no es así. La verdadera justicia significa que esas personas que son expulsadas, por ejemplo los curas, ¿no? Como el obispo Eguren, que fue expulsado, debería ser primero reducido al estado laical por la Iglesia Católica. Porque si tiene todos esos crímenes que han puesto en esas listas, ¿por qué los sacas de una organización pero lo mantienes en la Iglesia como obispo? ¿No? O sea, hay que reducirlo al estado laical. Luego, se le tiene que, y la misma Iglesia tiene que hacer eso a través de los arzobispados, de los que dependan estas personas, tiene que denunciar en la justicia civil a las personas, porque ya está diciendo la Iglesia, ya está diciendo el Vaticano que son culpables, que ellos tienen las pruebas, por eso lo están expulsando, ¿no? Entonces, denúncienlos, pónganlos en las manos de la justicia civil. Y la justicia civil tiene que hacer su trabajo. Y esas personas tienen que ser denunciadas, tienen que ser llevadas a la cárcel o a donde se tengan que llevar según el juicio y la sentencia que reciban. Y además el Estado tiene que comenzar a cambiar las políticas frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en general, pero especialmente la violencia sexual. No está haciendo nada el Estado. Nos está dejando desprotegidas a las víctimas y está dejando desprotegidas a las personas que pueden ser víctimas, que es cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente, ¿no? Entonces ahí no se está haciendo nada. Hay una desidia, una negligencia del Estado. Entonces eso se tiene que hacer. Y ahí trabajar luego en reparación integral a las víctimas, ¿no? y sanidad y todo lo que se tenga que hacer. Mientras hagan las cosas que están haciendo ahora, que son teatros mágicos, sobrenaturales, que no tienen ninguna consecuencia en la vida civil y real de las personas, pues eso simplemente es una broma, ¿no? Y nos están revictimizando a las víctimas nuevamente. Luis Fernando Figari, como todos los demás expulsados, debería ser puesto en manos de la justicia peruana y juzgado como corresponde por sus delitos. No son pecados, no son errores, son delitos, crímenes. Son crímenes. Muchos de ellos en contra de los derechos humanos, o sea, muchos de ellos son crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de cosas muy serias. ¿Lesa humanidad, en este caso, a qué te refieres? Son delitos que no prescriben. O sea, que son Pero, contra los derechos humanos. Por ejemplo, la esclavitud moderna.
Esclavitud La moderna. esclavitud moderna. O sea, haber tenido personas durante 20 o 30 años al servicio de los líderes del sodalicio sin que reciban ningún sueldo, sin que reciban beneficios sociales, sin que tengan AFP para que luego puedan beneficiarse en su jubilación, etcétera. Esas personas han salido, y los que no han salido y van a salir de repente, ¿a qué salen? No tienen carreras, no tienen una historia laboral, no tienen ningún tipo de beneficio. No tienen ahorros, No, probablemente. eso es esclavitud. Se ha esclavizado a esas personas. Y eso atenta contra los derechos humanos. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es uno de los 30 derechos, ¿no? Que la esclavitud está prohibida y debe ser condenada. Entonces estamos hablando de crímenes contra los derechos humanos. Eso es lesa humanidad y eso no prescribe. De acuerdo, José Enrique. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que creo que hemos podido cubrir varios aspectos del sodalicio. Como digo, es una historia tiene unos personajes pues monstruosos realmente y pues ahí sigue, ¿no? Sí, también quisiera aclarar, ahora sí. que está hablando de personajes monstruosos, las personas que están en el sodalicio ahora, que no son esos personajes monstruosos, también son víctimas y los tenemos que rescatar de ahí. Son personas que han sido manipuladas, que creen que están en una situación en la que nosotros también creíamos que estábamos cuando estábamos ahí y son víctimas. Yo no creo que todos en el sodalicio sean delincuentes ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que también hay que rescatar a esas víctimas y eso el Estado también debería hacerlo. No hay ninguna intervención en las comunidades, no hay ninguna intervención en los colegios, en las universidades, donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay adolescentes, todos vulnerables. O sea, hay gente que todavía trabaja digamos, en sodalicio y que son buenas personas, ¿no? Efectivamente, por eso digo, ellos son víctimas. Son víctimas. Y hay que rescatarlos. Claro, hay que sacarlos de ahí. Bueno, queda claro, José Enrique. Muchas gracias por venir y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Y bueno, ya saben, nos pueden encontrar en YouTube, en Perú 21 Play, que es el canal solo para nuestros programas, y en todas las redes de Perú 21. Y gracias por sintonizarnos. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, nos estamos viendo.